El pueblo pasa hambre porque sus superiores consumen en exceso sobre lo que recaudan. Lao Tse. La obra que vemos a continuación lleva como título El año del hambre de Madrid, de 1818. Su autor es José Aparicio e Inglada. Esta obra está hecha con la técnica de óleo sobre el lienzo y representa una escena historicista. En abril de 1808, la tensión entre los españoles y las autoridades francesas fue muy acusada debido a la negativa de Napoleón a reconocer como rey de España a Fernando VII, a la presencia de las tropas francesas y a la política de Murat. En distintas ciudades la población reaccionó, pero sus acontecimientos no estuvieron dirigidos contra el ocupante exterior, sino contra el retorno de Carlos IV al trono. La canalización de las tropas populares en esta dirección y la ausencia de un levantamiento contra Napoleón en una coyuntura que, en principio, parecía propicia para ello, fue resultado, ante todo, de los cálculos de Fernando VII y sus consejeros íntimos, quienes estimaron que cualquier actuación contra los franceses perjudicaba su principal objetivo, la consolidación de Fernando VII en el trono. Cuando se produjo el levantamiento contra Napoleón, a finales del 1808, ni Fernando VII ni sus consejeros tenían capacidad para intervenir en los asuntos españoles. En la parte inferior derecha podemos observar el apellido y la fecha de la pintura, dato que nos permite ubicar temporalmente la obra. Fue un cuadro que se pintó durante el reinado de Fernando VII, cuya exaltación se ve reflejada en la propaganda que aparece junto a la pilastra con la inscripción en letras doradas, que proclama la fidelidad del pueblo madrileño a su rey. Ahora bien, vamos a plantear una pregunta. ¿A qué se debe la importancia del rey Fernando VII en el 1811-1812? ¿La exaltación del rey se debe a un hecho real o a una acción propagandística ficticia de la corona? El cuadro representa una alegoría histórica concebida con la pretendida solemnidad de la estética neoclásica, sobre la dramática situación de hambre que hubo que soportar la villa de Madrid durante la ocupación napoleónica entre los años 1811 y 1812, así como la heroicidad y el patriótico orgullo de su población a rechazar la comida ofrecida por las tropas invasoras, como vemos en la figura resaltada. Así, volvemos a plantear otra pregunta. ¿Consideras lógico que los nativos americanos quisieran rechazar las ayudas e ideales propuestos por los españoles en el 1492? Podemos observar en el lado izquierdo de nuestras pantallas un grupo de 3 soldados franceses, destacando el rostro de rabia casi caricaturesca de uno de ellos. En el centro de la composición observamos a una mujer junto a su pequeño que ya están muertos a consecuencia de la falta de comida para poder sobrevivir. Un majo de anchas patillas y bicornio que aparece en el segundo plano de la obra se abalanza sobre los militares gabachos, retenido por su mujer que lleva a su bebé en brazos, lloroso por la falta de alimento. El autor, en el eje de la composición, utiliza las mismas fórmulas que otras composiciones anteriores de semejante carácter, mezclando personajes vestidos a la grecorromana como encarnación simbólica y supratemporal del heroísmo del pueblo de Madrid, adoptando la recuperación del mundo antiguo y su lenguaje estético como expresión idónea de unos valores morales inmutables y universales, en contraposición a las figuras de los oficiales franceses perfectamente reconocibles con sus uniformes. A pesar de torpezas de diseño en figuras como la mujer muerta, con la cabeza dislocada y el rostro aplastado, y el aspecto intencionadamente repulsivo de otras, como la del hombre bárbaro que devora mondas de berzas o almortas, con los pies embotados, el resto de las figuras están tratadas con indiscutible nobleza, tanto la del joven atormentado
que rechaza la ayuda francesa levantando la mano en la frente, como el anciano que mira al espectador, la frágil figura del niño pequeño muerto en el suelo o incluso el rostro del joven militar que ofrece los alimentos. Volvemos a plantear otra pregunta. ¿Podríamos comparar la obra con una fotografía documental? ¿Documenta de forma realista la obra los acontecimientos del momento? Además, y como ya hemos visto, la pintura neoclásica destaca por su compromiso con los acontecimientos de la realidad contemporánea al autor. En este caso, el año del hambre que pasaron madrileños después de que las tropas francesas ocuparan la capital. Haciendo un símil con la realidad, podríamos comparar la parte destacada de la pintura con la fotografía expuesta donde vemos a un niño muerto en la playa, como consecuencia de las migraciones forzosas debido a los diversos acontecimientos bélicos en sus países de origen. ¿Observas alguna relación entre la escena resaltada y la fotografía que has observado? Para finalizar, volviendo a la pintura protagonista del vídeo, observamos que los conflictos bélicos, ocurrieran en el momento en que ocurrieran, siempre tuvieron un impacto sobre la sociedad arrebatador, ya que en esos conflictos, en ocasiones, murieron muchos más civiles que no soldados implicados en la guerra, como consecuencia de las barbaries llevadas a cabo en ellos. De ahí la importancia de la historia como conocimiento para intentar evitar los desastres donde al final los civiles son los que sufren las consecuencias directas de las guerras. ¿Ves alguna relación entre los acontecimientos de la obra expuesta con la guerra entre Rusia y Ucrania?